Hola a todos, bienvenidos al módulo de Sistemas de Posicionamiento Global aplicado a tecnologías BANT al servicio de la agricultura. Mi nombre es John Jairo Barona y a continuación vamos a ver el tema de hoy. Bienvenidos. El tema de hoy es la componente vertical de los sistemas de referencia. Cuando nos enfrentamos a un estudio a partir de plataformas aerotransportadas BANT, vamos a encontrar que la información que tomamos de la superficie terrestre va a tener unos errores en la componente vertical que dependen de diferentes factores. Si nosotros requerimos de una información de buena precisión en la componente vertical, por ejemplo, si queremos estudiar la altura de unos individuos en un cultivo, por ejemplo, un cultivo de caña, qué altura tienen las plantas en determinadas suertes, entonces nosotros debemos garantizar que los estudios que realicemos cuenten con la precisión adecuada para poder obtener unas alturas cercanas a la realidad. En el momento en que estamos tomando información con una plataforma de este tipo, vamos a encontrar diferentes tipos de errores. Algunos se pueden asociar a los procedimientos como el fotocontrol. Otros los debemos asociar a las precisiones que posee el receptor GNSS que trae internamente el dispositivo. Y otros obedecen a errores o confusiones en el uso del sistema de referencia vertical, particularmente en la selección del modelo geoidal eh, que se utiliza para convertir la altura elipsoidal que genera el receptor GPS en alturas ortométricas. Para esto, pues existen varios modelos geoidales, eh, entre los cuales debemos seleccionar el más adecuado para nuestro proyecto, porque muchas veces se seleccionan modelos diferentes a los que se utilizan en nuestra entidad y por eso las alturas son incompatibles con respecto a los trabajos que se ejecutan. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el tema de la componente vertical y de cómo distinguir entre los diferentes sistemas de referencia que podemos utilizar y las diferentes alternativas, eliminando los posibles errores de la componente vertical asociados a elementos no instrumentales. En Colombia, mientras una resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi no diga lo contrario, el sistema de referencia vertical está definido por el nivel medio del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que el origen de todas las mediciones de altura en el territorio colombiano van a estar referidas al nivel medio del mar. El nivel medio del mar debemos entenderlo como la superficie obtenida al promediar los valores de altura de todos los niveles de marea a lo largo de un ciclo lunar completo correspondiente a 22 años. Esta línea imaginaria nos provee a nosotros un cero a partir del cual vamos a medir las alturas de cualquier punto sobre la superficie terrestre para hacerlo coincidir con cualquier elemento de la cartografía nacional. Este nivel medio del mar, como lo entendemos nosotros, se obtiene a partir de mediciones de un mareógrafo. El mareógrafo es un equipo que se instala a las orillas del mar en algún lugar estratégico. En el caso de Colombia, el origen está definido por el mareógrafo de Buenaventura. Este mareógrafo es simplemente un instrumento que mide los diferentes valores de altura del nivel del mar a lo largo del día, a lo largo de cada mes, cada año, durante un ciclo lunar completo. El ciclo lunar completo corresponde a
una medición de 22 años en los cuales se obtienen todos los posibles valores de altura del nivel del mar y es posible hacer un promedio de estas alturas para así obtener el valor de ese nivel medio del mar, que se usa como cero de la medición de la vertical. En este gráfico podemos apreciar, por ejemplo, que de acuerdo con la geofísica, las superficies equipotenciales no necesariamente son paralelas. ¿Qué quiere decir eso? Que una superficie equipotencial puede variar su distancia de separación con respecto a otra dependiendo del lugar sobre la Tierra donde se encuentre. Por ejemplo, si nosotros miramos en el gráfico lo que aparece como W sub 0, que es está marcado como nivel medio del mar, tenemos un W sub A y un W sub B. Vemos que en la posición de la izquierda, la distancia entre una superficie y otra es mucho menor que la distancia que hay entre las mismas líneas en el gráfico hacia el lado derecho. Esta distancia de separación, esta diferencia de la distancia entre una superficie equipotencial y otra, se debe a que el potencial gravitacional cambia dependiendo del punto sobre la superficie terrestre donde estemos. Entonces, para que estas líneas sean equipotenciales, en algunos casos se distancian con respecto a las otras superficies debido precisamente a esas variaciones que tiene la Tierra en su conformación, en su estructura interna y la distribución de masas. Entonces, eso hace que estas superficies no sean exactamente paralelas, es decir, que no estén separadas una misma distancia en todas partes y que sea necesario tener un modelo para calcular cuál es la diferencia que hay de potencial entre un punto y otro. Para aclarar un poco más esto, por ejemplo, podemos comentar sobre otras superficies de referencia diferentes al nivel medio del mar. Por ejemplo, nosotros para trabajar en zonas costeras, para efectos de estudios de muelles o estudios de sitios donde llegan las grandes embarcaciones en los puertos, se utiliza un sistema de referencia que se llama nivel medio de bajamares. En este caso, lo que se promedia no son todos los valores durante el ciclo lunar completo, sino que se toman solamente los valores más bajos de marea a lo largo del ciclo lunar completo y esos son los que se promedian. Eso hace que el nivel promedio no coincida con el nivel medio del mar, sino que es un nivel promedio de bajamares, o sea, que ese promedio va a ser mucho más bajo que el nivel medio del mar, generándonos una superficie igualmente equipotencial de referencia, pero que va a estar por debajo de la superficie equipotencial del nivel medio del mar. Eso es equivalente a tener otro geoide. Entonces, ese otro geoide, por ejemplo, el de bajamares, no va a ser completamente paralelo con el nivel medio del mar. Depende de dónde se mida, la distancia entre un modelo y otro va a ser distinto. Es lo mismo que ocurre cuando nosotros trabajamos con dos geoides diferentes. Por ejemplo, si nuestra entidad tiene un sistema de referencia ligado al nivel medio del mar, pero todo se hace con geocol, todas las alturas que medimos con GPS las reducimos a través de geocol. Si por ejemplo a mí me llega un estudio donde se reducen automáticamente los valores de altura con EGM 96 o EGM 08, pues voy a tener algunas diferencias con respecto a las que se reducen con geocol. Y estas diferencias no van a ser las mismas, sino que van a variar dependiendo de los puntos de la región donde yo estoy trabajando. Aquí deben tener en cuenta que si mi proyecto tiene un área de influencia mayor a 10 kilómetros, lo más probable es que deba hacer el ajuste cambiando los modelos geoidales, porque no va a funcionar simplemente restando
un valor constante a todos mis puntos. En este gráfico, por ejemplo, podemos apreciar los diferentes elementos de los que hemos estado hablando. Por una parte, tenemos la superficie del elipsoide que está marcada en color verde. El elipsoide, habíamos explicado en el capítulo anterior, que es la superficie de referencia geométrica matemática, generalmente determinada por una ecuación que genera una figura elipsoidal para localizar cualquier punto sobre la superficie. Entonces, el receptor GPS o GNSS nos entrega una coordenada sobre un elipsoide específico que es el WGS84. Hay que decir específico porque también existen muchos elipsoides. Entonces, en el caso del receptor GNSS hablamos del elipsoide WGS84. Entonces, el receptor nos entrega una posición referida a ese elipsoide. Si nosotros queremos la coordenada de un punto P localizado sobre la superficie terrestre, pero no la queremos referida al elipsoide, sino que la queremos con respecto al nivel medio del mar, entonces lo que tenemos que calcular es cuál es la diferencia entre el nivel medio del mar y el elipsoide, entre esas dos superficies de referencia. A esa diferencia es lo que nosotros conocemos como la ondulación del geoide. Y como se aprecia en el gráfico, y de acuerdo a lo que veníamos comentando hace un momento, pues vemos que esa N, esa ondulación, depende de dónde la mida. Si yo la mido más a la izquierda, vemos que la línea azul del nivel medio del mar se separa más de la línea verde del elipsoide porque la ondulación es mayor. Y si yo la mido más hacia la derecha, pues vamos a encontrar que esa ondulación es menor porque las dos superficies se van acercando. Entonces, esa ondulación varía dependiendo del punto donde se mida, de la parte o la región del país donde nos encontremos. Por eso es necesario saber las coordenadas del punto donde yo necesito la ondulación para poder que un modelo me determine el valor de esa ondulación. Repito, la ondulación del geoide es la diferencia entre las superficies de referencia, nivel medio del mar y el elipsoide. Cuando nosotros trabajamos un modelo geoidal, donde nosotros queremos calcular una altura referida a ese modelo geoidal, nosotros le llamamos a ese tipo de altura ortométrica. Ya pues mirando un poco más adentro en la geofísica, pues hay unos parámetros específicos que determinan que esa altura sea ortométrica, que en este momento pues no lo vamos a presentar porque ya implicaría ir mucho más adentro en la teoría y el tiempo no nos alcanzaría. Pero básicamente la altura ortométrica es una altura referida a un modelo geoidal. También existen muchas formas de calcular las alturas ortométricas. Hay varios tipos de alturas ortométricas. Por eso es importante que siempre estemos atentos a las disposiciones del IGAC para definir cuál es el tipo de altura ortométrica que vamos a utilizar y cuál es el geoide de referencia oficial. Sí, como en el caso nuestro, tenemos un geoide regional y el proyecto es de orden regional, entonces debemos pensar también en aplicar esos parámetros o esos modelos acordes con el proyecto en el que estemos trabajando. Algo muy importante también que se debe considerar para que no haya confusión al ver este gráfico en relación con la expresión matemática que aparece allí, es que la ondulación del geoide puede tener signo positivo o negativo. En este caso, en el caso en el que estamos mostrando en el gráfico, la ondulación es negativa. Por eso, para nosotros calcular esta H mayúscula, lo que tenemos que hacer es restar el valor de la ondulación. Para que la expresión matemática funcione, pues simplemente
tener en cuenta que el modelo geoidal me va a arrojar un valor negativo de ondulación. Entonces, cuando yo calcule h más n, pues realmente estaría h menos el valor que me arroja el modelo geoidal, y allí obtendríamos la diferencia que estamos buscando. En nuestro territorio, este es el caso que se presenta. Los valores de ondulación van a ser negativos, y por eso siempre lo que tenemos que hacer es restarle a la altura elipsoidal el valor de la ondulación del geoide que nos arroja el modelo geoidal. Entonces, ya sabemos que en nuestro territorio la altura elipsoidal siempre nos va a dar mayor que la altura ortométrica. Simplemente calculamos la ondulación a través del modelo geoidal y le restamos a la altura elipsoidal esa ondulación y obtenemos nuestra altura ortométrica. Bien, a continuación vamos a apreciar este gráfico. Este es un gráfico que aparece en una presentación del IGAC. Es una presentación realizada por la ingeniera Laura Sánchez, donde nos muestra los diferentes tipos de correcciones ortométricas con respecto al perfil topográfico, es decir, cuáles son las diferencias identificadas dependiendo del tipo de corrección ortométrica que se utiliza y dependiendo del lugar del país donde se hace la corrección. Entonces, aquí ustedes pueden apreciar los perfiles a diferentes colores que ilustran las diferencias dependiendo del tipo de corrección ortométrica que se utiliza. Por eso es que es tan importante que nosotros sepamos exactamente con qué modelo y con qué tipo de corrección estamos tratando los datos verticales de nuestro proyecto. Porque, repito, si nosotros recibimos un proyecto en el cual el modelo geoidal que se utilice y el modelo de reducción de la altura elipsoidal, la altura ortométrica, es distinto al que maneja nuestra entidad, vamos a estar ingresando información que va a estar desplazada en la vertical, y dependiendo de si el área de nuestro proyecto es mayor a 10 kilómetros, lo más probable es que ese desplazamiento no sea constante a lo largo de todos los puntos. Si el área de un proyecto es muy pequeña, por ejemplo, si yo tengo puntos alrededor de 1, 2 kilómetros, 5 kilómetros, muy cercanos entre sí, y yo tengo, digamos, una diferencia en cuanto al geoide que se utilizó, pues es muy probable que esa diferencia sea constante para todos los puntos, porque el potencial gravitacional no me va a presentar variaciones significativas a lo largo de 1 a 5 kilómetros. Pero si ya estamos hablando de longitudes mayores, si hablamos de 10, 15, 20 kilómetros, es muy probable que podamos encontrar variaciones en decenas de centímetros o hasta en metros, dependiendo de la zona del país donde estemos trabajando. Entonces, es significativo y es uno de los principales, es una de las principales causas por las cuales los proyectos a veces son incompatibles. Entonces, es clave que nosotros identifiquemos esta problemática cuando se está presentando. ¿Cuál es la forma de nosotros saber que hay un error en cuanto al modelo geoidal que se está utilizando? Pues simplemente que los errores pueden llegar a ser mucho mayores a los errores instrumentales de los equipos de la metodología. Entonces, podemos encontrar errores de 80 centímetros, 1 metro, 2 metros. Muy probablemente hayan problemas en cuanto a la selección del modelo. Por una parte tenemos el modelo que nos ofrece el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, denominado GeoCol. GeoCol es un modelo geoidal que ya tiene varias versiones y que por lo menos en el Valle del Cauca, a partir de
algunos estudios que hemos realizado y algunas comprobaciones que hemos hecho, pues se han encontrado diferencias significativas, sobre todo hacia el sector sur del departamento del Valle del Cauca. Hemos encontrado diferencias significativas de hasta casi 2 metros. Entonces, estos valores comparados con mediciones directas sobre el terreno, reducidas con mediciones gravimétricas. Entonces, eso hace que el modelo GeoCol, a pesar de que es una densificación del modelo global que vamos a ver más adelante, pues también presenta algunas variaciones. El IGAC reporta errores de alrededor de 80 centímetros. Sin embargo, si nosotros vemos hacia el sur del departamento del Valle del Cauca, por ejemplo en la región de Timba, estoy hablando del sur de Jamundí, en dirección hacia el municipio de Suárez Cauca, por ejemplo, encontramos diferencias significativas, pero esto digamos que es comprensible porque en esa zona hay muy pocos puntos medidos de los cuales se utilizaron para GeoCol. Y cuando digo muy pocos puntos es que prácticamente no hay ningún punto, y por lo tanto pues los valores de la ondulación geoidal de este geoide pues son más interpolados que obtenidos a partir de medición. Entonces por eso pues GeoCol, a pesar de que pues, nos brinda unos valores buenos de ondulación del geoide, pues tiene algunas diferencias significativas. Como les digo, el IGAC reporta hasta 80 centímetros, pero asimismo pueden ser un poco más altos. También tenemos en nuestra región el modelo GeoValle. El modelo GeoValle fue un modelo geoidal que se desarrolló en cooperación entre la CBC, la Universidad del Valle y la Universidad Politécnica de Madrid, en el cual se desarrollaron mediciones para densificar la información del modelo global EGM08, y se obtienen mejores resultados que con el modelo GeoCol. En el modelo GeoValle, la precisión que se tiene para las alturas está alrededor de 12 a 15 centímetros. Por lo tanto, debemos partir de que el error que tiene el modelo geoidal ya es un error que va a ser asimilado por las medidas que nosotros tomamos. Esto significa que todos los elementos que tomemos y que le reduzcamos la altura elipsoidal a una altura ortométrica a partir de este modelo geoidal van a tener incluidos los errores asociados al geoide. Entonces, si es GeoValle, estamos hablando de alrededor de 12 a 15 centímetros. Si es GeoCol, podemos hablar de 80 centímetros hasta casi 2 metros en ciertos sectores al sur de nuestro departamento. Y si es el modelo global, que puede ser EGM08 o EGM96, dependiendo del software que utilicen y de la selección que ustedes hagan o la configuración que tengan dentro de sus programas. Muchas veces la gente no se da cuenta, pero los programas de procesamiento de datos GNSS o de procesamiento de imágenes ya traen incluido un modelo geoidal por defecto. Generalmente es un modelo de estos globales que, si el software es antiguo, puede ser el EGM96, o si es más moderno puede tener el EGM08. Estos modelos geoidales pueden tener errores significativos en nuestra región, y por eso, repito, todos los errores que tenga el modelo geoidal a la hora de calcular la ondulación del geoide para poder obtener la altura ortométrica, pues van a ser absorbidos por nuestras mediciones. Eso hace que sea crítica la selección del modelo geoidal cuando nosotros calculamos
los resultados de un estudio fotogramétrico, en este caso con plataformas aerotransportadas BAN. Vamos a hacer a continuación un ejercicio en el cual vamos a descargar del portal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Aquí aparece la dirección geoportal.igac.gov.co. Buscamos en la parte inferior donde aparece aplicaciones y vamos a encontrar el aplicativo Magna Sirgas 5.0. Le damos en el icono de descarga y una vez que descargamos el archivo, lo descomprimimos y nos aparecen estas carpetas, en 3 carpetas y un archivo ejecutable. Este archivo ejecutable directamente nos abre el programa, la versión 5.0. Es una interfaz completamente diferente a lo que estamos acostumbrados y ya trae los cambios para el sistema de proyección único para Colombia. Vemos, por ejemplo, que si entramos a la opción de conversión y transformación, aparecen también las opciones para crear y editar orígenes cartesianos, que veíamos en unas diapositivas anteriores, que el origen cartesiano es el que se está utilizando ahora para proyectos locales, proyectos en los municipios donde las áreas de cobertura están alrededor de 20-25 kilómetros y preferiblemente que las diferencias de altura entre los puntos de la zona no sean mayores a 200 metros, con el fin de no generar deformaciones importantes. Como ven, ya presenta unos cambios importantes con respecto a lo que teníamos acostumbrados en el quiero recalcar sobre esto, porque de acuerdo a la línea de tiempo que vimos en una diapositiva anterior, el IGAC cada vez que hace un cambio actualiza las herramientas acordes a ese cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que como la mayoría de las entidades en nuestro país tienen información que está en formatos anteriores del sistema de referencia, entonces cada vez que sale una herramienta nueva, si nosotros no conservamos las anteriores, no vamos a tener la forma de hacer las transformaciones como se hizo en su momento, a no ser que utilicemos la documentación y por medio de herramientas de los sistemas de información geográfica o de los diferentes programas, hagamos las proyecciones acordes a cómo se trabajaba en ese entonces. Veíamos, por ejemplo, que en determinado momento, cuando existían los orígenes de proyección, primero en el sistema de referencia del elipsoide internacional, luego para pasar a WGS 84 se tenía un solo juego de parámetros, luego se definieron unas zonas y dependiendo de las zonas se usaba un juego de parámetros distinto. Ahora ya esas orígenes desaparecieron. Entonces, cada vez que nosotros vamos a manejar dentro de nuestros proyectos esa información histórica, debemos ser conscientes de cómo se hizo la transformación de los datos en ese momento para tratar de que al modificar esos datos o pasarlos de un sistema al otro y traerlos al actual, pues realmente devolvamos los procesos de la misma forma en que se hicieron y al final podamos tener datos realmente compatibles que no tengan errores. Algunos errores se presentan en la actualidad porque se utilizan los algoritmos modernos para hacer transformaciones o conversiones que se hicieron hace muchos años con los algoritmos anteriores, y entonces ahora comparar no nos van a coincidir. Entonces, esa parte tenemos que tenerla clara. Bueno, de todos modos, pues en este momento me interesa es que revisemos la parte de la ondulación geoidal. Esta versión de Magna Sirgas Pro trae en el menú la opción
ondulación geoidal, ese punto individual, o también podemos hacerlo con un archivo de puntos. En la opción de punto individual, tenemos que introducir las coordenadas del punto donde vamos a calcular la ondulación. Recuerden que dependiendo del punto, esa ondulación va a cambiar. Introducimos las coordenadas y posteriormente, cuando le damos calcular, nos aparece en este punto el valor de la ondulación calculada. Entonces, vamos a proponer un ejercicio para que ustedes identifiquen lo que hemos estado mencionando a través de un ejercicio práctico. He preparado una serie de puntos con el fin de que estudiemos el comportamiento de la ondulación dependiendo de la zona del Valle del Cauca donde la calculemos. En este sentido, pues tenemos 7 puntos distribuidos de norte a sur por la parte central del departamento del Valle del Cauca. Y dentro de ellos también tenemos 2 puntos. Uno está hacia el sector de Buenaventura y otro al suroriente, como para tener también una muestra de puntos que no estén en esa zona central. Si ustedes hacen un estudio más exhaustivo de los valores de esta ondulación, se van a dar cuenta de que vamos a tener unos valores de ondulación distintos hacia la parte montañosa de las cordilleras con respecto a los valores en la parte plana del valle, o a medida que nos acercamos hacia el Océano Pacífico, también vamos a encontrar variaciones en estos valores de la ondulación. Entonces, en nuestra zona hay algunos valores que cambian drásticamente dependiendo de donde estemos. En esta muestra de pronto no vamos a encontrar diferencias tan grandes, por lo que todos están más o menos en la misma franja central. Pero repito, si hacemos un análisis más exhaustivo hacia las diferentes estructuras que tenemos en nuestro departamento, pues vamos a encontrar unas diferencias más grandes entre los valores. Entonces aquí tenemos la tabla con las coordenadas de los puntos. Son coordenadas elipsoidales, latitud, longitud, están en grados y pues obviamente vamos a tener un componente decimal de estos valores de latitud y longitud que tenemos que tener en cuenta a la hora de ingresarlos en el programa. Entonces vamos a abrir nuestro programa y vamos a proceder a calcular los diferentes valores de ondulación. Vamos a hacerlo para el punto número 1. Entonces copiamos la latitud y la pegamos acá. Debe estar habilitado este botón que dice coordenadas decimales, porque no tenemos grados, minutos y segundos, sino que tenemos valores en grados con sus respectivos decimales. La latitud, digamos la longitud. Recuerden que como ya tenemos longitud oeste, el valor debe ser negativo, que si no nos puede salir un error o nos arrojan los valores completamente errados. Calculamos y nos da 29.3 metros. O sea, que en ese punto 1 la diferencia entre el elipsoide y el geoide es de 29.3 metros. Y que si nosotros queremos convertir esa altura elipsoidal que nos da el GPS para ese punto en una altura comparable con el nivel medio del mar, debemos reducirla al geoide, y que si utilizamos el modelo del IGAC Geocol, simplemente le restamos a la altura elipsoidal 29.3 metros para ese punto. Una vez hemos calculado las ondulaciones para todos los puntos, construimos una tabla en la que podremos apreciar los cambios a medida que nos movemos por el Valle del Cauca. Una recomendación que les doy es que cada vez que utilicen esta herramienta, hagan los cálculos varias veces, porque no sé por qué a veces genera unos valores diferentes. Por ejemplo, en el punto 2, la primera vez que lo hice, me dio 30.1 y luego me dio por verificarlo y me dio 29.7. Entonces lo tuve que hacer una tercera vez y me valió que era 29.7. Entonces, pues son detalles que hay que tener en cuenta con estas herramientas.
Eh, ¿Qué podemos notar en esto? Pues podemos notar que hacia la parte central los valores son muy parecidos. Por ejemplo, del punto 1 al punto 2, la variación es de apenas 40 centímetros, mientras que si comparamos, por ejemplo, con el punto 6 que está hacia Buenaventura, muy cercano al nivel del mar, el valor de la ondulación es 16,4. Ya que estamos hablando de muchos metros de diferencia entre la parte central y la parte cercana al nivel del mar. Lo mismo hacia la parte oriental, ya sobrepasamos la barrera de los 30 metros, 30,1, eh, y pues es ya significativa la diferencia con respecto a los otros valores. De 29,2 a 30,1, pues ya hay casi 1 metro de diferencia. Entonces, eh, debemos considerar que dependiendo de la zona donde tengamos nuestro proyecto, la ondulación va a cambiar. Y que si la distancia entre mis puntos es muy grande, pues no es tan sencillo como decir le resto el mismo valor a todos, ¿sí? Entonces hay que tener la configuración clara del geoide que se va a utilizar desde un principio. La otra opción que tenemos en el Valle del Cauca para calcular la altura ortométrica es utilizar el modelo GeoValle. El modelo GeoValle lo podemos encontrar en el geoportal de la CBC. Lo pueden encontrar en geo.cbc.gov.co, y pues aquí pueden accesar a través de la pestaña donde dice GeoCBC avanzado. Una vez que le dan a GeoCBC avanzado, les va a abrir esta nueva ventana eh, y les pide que acepten los términos y condiciones de uso para ya poder accesar a las herramientas. Entonces, dentro de todas las herramientas que tenemos acá disponibles, le podemos dar a la opción de más, y aquí aparece la opción de GeoValle. Entonces, en este caso nos aparece más o menos la misma ventana que nos da la herramienta de GeoPol. La única diferencia es que aquí están pidiendo coordenadas en el sistema de referencia Magna Oeste Colombia. O sea que aquí, por ejemplo, me están pidiendo coordenadas proyección Gauss-Krüger, datum Magna en origen oeste. Entonces, miren, por ejemplo, lo que les comentaba. Eh, Aquí todavía están hablando de los diferentes orígenes, porque la mayoría de la información que tiene la ciudad está referida al sistema de referencia como se tenía concebido antes de la última resolución del IGAC de este año 2020. Entonces, pues mientras se da el proceso de migración de todas las bases de datos y de toda la información del país, puede pasar mucho tiempo. Por eso es que tenemos que siempre tener en la cabeza esa línea de tiempo que yo les presenté para que podamos trasladar de un lado hacia otro la información y poderla hacer. En este caso nos están pidiendo coordenadas de Gauss-Krüger, Magna Oeste, para poder calcular las ondulaciones en cualquier lugar sobre el Valle del Cauca. Entonces, como parte del taller que voy a dejar para este segundo video, está el cálculo de las ondulaciones para los puntos que trabajamos en el programa de Magna Pro, para que analicen las diferencias entre las ondulaciones que me arroja GeoPol y las ondulaciones que me arroja GeoValle, para ver qué tan distintas nos están dando. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo un proyecto en esos puntos con GeoPol y me entregan en GeoValle, o viceversa? Los tengo en GeoValle y me están entregando. El tercer modelo
Del que hemos hablado es el modelo global, que el modelo global también tiene muchas versiones. La mayoría de los programas que todavía están en uso en las diferentes empresas o entidades tienen el modelo EGM96 y algunas ya tienen el modelo EGM08. Estos modelos geoidales se pueden descargar en forma, pues digamos que hay varios formatos de hacerlo. Una puede ser, por ejemplo, en un mapa raster, donde cada píxel tenga el valor de ondulación del geoide, y entonces simplemente yo cruzo esos píxeles con la posición de mis puntos y extraigo el valor de la ondulación. La otra forma en que vienen es mediante una grilla de coordenadas, donde yo tengo latitud, longitud y la ondulación del geoide para unos nodos en cuadrículas que pueden ir desde 30 minutos hasta 5 grados. Y entonces lo que hacen los programas, por ejemplo, como ArcGIS, uno puede cargar ese formato de geoide y él lo que hace es una interpolación bicúbica entre los nodos de esa grilla y calcula la ondulación para los puntos que a nosotros nos interesan. La tercera forma en que nos pueden entregar un modelo geoidal es a través de los parámetros de armónicos esféricos para armar la ecuación de ese geoide y poder obtener con cálculos matemáticos el valor de la ondulación a partir de las coordenadas geográficas del punto que nos interesa. Entonces, con esto cerramos el segundo video y dejamos planteado el taller que pueden encontrar en el campus virtual para que complementen los conceptos a partir del ejercicio. Muchas gracias.